Cállate, indigente. Me dio una bofetada tan fuerte que resonó por toda la tienda. Luego me agarró del brazo y me sacó como si no fuera nada. La multitud rió. Los flashes de las cámaras. Pero lo que no sabían era que la mujer a la que acababan de humillar era la esposa del hombre que lo poseía todo. Dicen que la riqueza cambia a la gente. Quizás sea cierto para algunos, pero no para mí. Nunca me importó mucho el brillo ni la atención. Incluso después de casarme con Benjamin, uno de los empresarios más influyentes del país, seguía prefiriendo las mañanas sencillas, el café junto a la ventana, mi suéter viejo y un paseo tranquilo por el pueblo donde nadie supiera mi nombre. Me encantaba ese anonimato. Me recordaba quién era antes de las mansiones, antes de los titulares, antes del título de señora Sterling, la esposa del multimillonario. Benjamin solía burlarse de mí por eso. Podrías tener lo que fuera, Ava, decía, sonriendo mientras tomaba café. ¿Por qué sigues viviendo como si aún necesitaras ahorrar cada centavo? Me encogía de hombros y le decía la verdad. Porque el dinero no compra el respeto, y en cuanto la gente sabe que eres rico, su amabilidad se convierte en moneda de cambio. Quería ver quiénes eran realmente las personas cuando pensaban que yo no era nadie. Durante años, me mantuve entre bastidores en el imperio de Benjamin. Era dueño de una de las cadenas minoristas más grandes del país, un nombre que la gente susurraba como si fuera de la realeza. Yo había formado parte de sus inicios, antes de las tiendas de lujo y los anuncios brillantes. Solía ayudarle a diseñar programas para clientes, diciéndole siempre, trata a cada persona como si importara. En algún momento, me pregunté si ese mensaje se había olvidado. Así que, un martes cualquiera, decidí verlo por mí mismo. Sin chofer, sin bolso de diseñador, solo mi viejo abrigo beige y un par de zapatos planos que tenía desde hacía años. Me recogí el pelo en un moño suelto, dejé mi anillo de diamantes en casa y tomé el metro al centro. Nadie me miró 2 veces, y me gustó así. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre, desapercibida, sin vigilancia, una mujer más entre la multitud. Al bajar del tren, ya podía ver una de nuestras tiendas insignia reluciente al otro lado de la calle. Se veía magnífica, toda de cristal y oro, con el personal alineado como modelos tras el mostrador. Observé desde fuera un momento, a la gente entrar y salir, algunos sonriendo, otros frunciendo el ceño, pero la mayoría invisibles para el personal. Respiré hondo y me susurré. Veamos qué tal se ve la amabilidad hoy. Al entrar, el aroma a perfume caro llenó el aire. Algunos clientes se giraron para mirarme, sus ojos recorriendo mi abrigo, mis zapatos, mi pelo. Sus expresiones decían lo que sus bocas no. Ella no pertenece aquí. Sonreí cortésmente e ignoré los susurros. No estaba allí para demostrar nada. Estaba allí para verlo todo. Me dirigí al mostrador y esperé pacientemente mientras atendían a otros antes que yo, aunque llevaba allí más tiempo. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Nadie sonrió. Casi podía sentir la barrera invisible que separaba a los que tenían dinero de los que parecían no tenerlo. Me quedé allí en silencio, aferrada a mi pequeño bolso, sin darme cuenta de que esta simple visita, este discreto acto de curiosidad, estaba a punto de convertirse en la lección más sonora de mi vida. La tienda era uno de esos lugares que prácticamente respiraban lujo. Cada rincón relucía, cada estante relucía con productos importados, y cada empleado permanecía de pie con una sonrisa ensayada hasta que veía a alguien como yo. En cuanto me acerqué al mostrador, el ambiente cambió. La chica detrás de la caja me dirigió una rápida mirada, con una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y la sospecha, antes de fijarse en la mujer que estaba a mi lado, rebosante de joyas de diseño. Esperé en silencio, esperando que se diera cuenta de que yo era la siguiente, pero no lo hizo. En cambio, se acercó a la clienta adinerada y susurró algo que las hizo reír suavemente a ambas. Me ardían las mejillas, no de vergüenza, sino del agudo recordatorio de la facilidad con la que la gente juzga el valor por la apariencia.
Apreté con fuerza la pequeña tarjeta que tenía en la mano, la que pensaba usar para comprar un regalo para una de las organizaciones benéficas de la tienda, y me recordé a mí misma que debía mantener la calma. Justo entonces, entró un hombre alto con un traje gris a medida. Su colonia llegó antes que él, pesada y cara, y se comportaba como si el mundo le debiera su tiempo. Su nombre, supe más tarde, era Preston. Recorrió la tienda con la mirada como si buscara a alguien a quien menospreciar, y por desgracia, su mirada se posó en mí. ¿Qué hace alguien como tú aquí?, preguntó en voz alta, con un tono impregnado de arrogancia. La risa que siguió no solo provino de él, sino de las pocas personas que estaban cerca y que querían quedar bien con él. Podía sentir sus ojos rondándome, juzgando mi sencillo abrigo, mis zapatos desgastados, mi pelo liso. Respiré hondo y respondí en voz baja: «Solo he venido a comprar algo», se burló Preston. «¿Comprar algo aquí? ¿Sabes siquiera cuánto cuesta un solo artículo?». Me quedé en silencio, esperando que se aburriera y se fuera. Pero los abusadores rara vez se detienen cuando su público los observa. Se acercó, invadiendo mi espacio. «La gente como usted debería saber cuál es su lugar. Esta tienda no es para». Hizo una pausa, mirándome de arriba abajo. «Casos de caridad». Entonces apareció el gerente, un hombre que reconocí de los inicios de la empresa, aunque él no me reconoció. Casi sonreí ante la ironía. Preguntó qué pasaba, y Preston me señaló como si fuera una mancha en el suelo. «Está deteniendo la fila», dijo. «¿No ve que no debería estar aquí?». El rostro del gerente se endureció, no con empatía, sino con asentimiento. «Señora, si no está aquí para hacer una compra seria, tendré que pedirle que se haga a un lado». Se me encogió el corazón, no por las palabras, sino porque había contribuido a escribir el lema original de la empresa años atrás. «Cada cliente importa». Quería recordárselo, pero en lugar de eso, solo sonreí levemente y dije: «Está bien. Puedo esperar». Volvieron a reír. Las cámaras empezaron a salir de sus bolsillos. Alguien susurró: «Está loca por discutir con Preston». Pero no discutí. Simplemente me quedé allí, tan tranquilo como siempre, sin darme cuenta de que su crueldad ya estaba siendo grabada, y de que el mundo estaba a punto de ver cómo la máscara de falsa superioridad se desmoronaba de la forma más inolvidable. El aire en la tienda se sentía más pesado ahora, como si cada respiración absorbiera su desprecio. Podía oír el suave tintineo de las pulseras de cristal y el suave murmullo de los susurros. Gente que fingía no mirar, pero no podía apartar la mirada. Preston se apoyó en el mostrador, sonriendo. Con suficiencia, con la voz lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. «Debes estar perdida, cariño. La tienda de segunda mano está a 3 manzanas». Lo miré tranquila pero firme. «Estoy justo donde necesito estar». Mis palabras solo parecieron divertirlo. «Oh», ella contesta, se burló, mirando al gerente. «Ahora dejas entrar a cualquiera». El gerente rió entre dientes. Torpemente, claramente reacio a defenderme. Era extraño cómo se reía la gente cuando no tenía el valor de hablar. Había visto esa mirada antes, el miedo escondido tras falsas sonrisas, pero me negué a acobardarme. «No necesitas humillar a la gente para sentirte importante», dije en voz baja. Esa frase pareció golpearlo como una chispa a la gasolina. Su expresión se ensombreció, su ego herido frente a su público. «¿Qué me acabas de decir?», ladró, acercándose. Antes de que pudiera responder, extendió la mano. La bofetada me impactó con fuerza en la cara. El sonido resonó por la tienda como un disparo. Mi visión se nubló por un momento, mis mejillas se escocieron por la fuerza. Jadeos llenaron la habitación, seguidos de un silencio agudo e incómodo. Pero Preston no había terminado. Me agarró del brazo, su agarre brusco e implacable. «Te dije que te callaras», gritó, con el rostro contorsionado por la ira. Luego, en un movimiento impactante,
me arrastró por el suelo hacia la entrada. Mi bolso cayó, esparciendo lo poco que tenía sobre las baldosas de mármol pulido. Me ardía el brazo donde se hundieron sus dedos. «Quítame las manos de encima», dije con firmeza, intentando zafarme. Pero me empujó hacia adelante, y la fuerza me hizo tambalear por la puerta abierta hasta la calle. Mis rodillas golpearon el pavimento con fuerza. El aire frío me inundó los pulmones, pero me negué a llorar. Me negué a dejar que me viera derrumbarme. Dentro, la gente estaba paralizada. Algunos se taparon la boca, otros levantaron sus teléfonos para grabar. Oí a una mujer susurrar, «Está bien». Otra murmuró, «Se lo merecía por contestar». Me incorporé lentamente, sacudiéndome el polvo del abrigo. Me ardía la cara, pero no de dolor, sino de la absoluta incredulidad de que esta clase de crueldad aún existiera, incluso en el resplandor de una tienda de lujo. Preston se volvió hacia la multitud y dijo con orgullo burlón, «Así es como se trata a la gente que no pertenece». No se dio cuenta de que su arrogancia, su violencia y sus palabras ya habían sido captadas por media docena de cámaras. No grité, no maldije. Simplemente lo miré una última vez y le dije en voz baja, «Te arrepentirás de esto». Luego me alejé, con la cabeza alta, la espalda recta, mi dignidad intacta, mientras detrás de mí, la risa llenaba el aire como veneno. Lo que no sabía era que en cuestión de horas esa misma risa se convertiría en silencio y su nombre se convertiría en una lección que todo el mundo recordaría. Cuando llegué a casa esa noche, el cielo afuera estaba gris y pesado, como si soportara el mismo peso que presionaba mi pecho. Crucé la puerta principal en silencio. Mi reflejo se reflejó en el gran espejo del pasillo. Tenía el pelo hecho un desastre. Mis mejillas aún estaban sonrojadas por la bofetada, y mi abrigo tenía las tenues marcas del suelo por donde me arrastró. Por un momento, me quedé allí parada, mirándome fijamente. La mujer del espejo no parecía débil. Parecía quieta, silenciosa, controlada, pero podía sentir la tormenta que se formaba en mi interior. Benjamin estaba en su estudio cuando entré, tecleando en su ordenador. Levantó la vista en cuanto me vio. Su expresión pasó de la sorpresa a la alarma. «Ava, ¿qué te ha pasado en la cara?» Abrí la boca para responder, pero no me salieron las palabras. Simplemente le di mi teléfono y le di al play al video que ya circulaba por internet. No tuve que decir nada. La grabación lo decía todo. La bofetada, el arrastre, las risas, los flashes. Internet había hecho su trabajo. Miles de comentarios, millones de visualizaciones y una brutal verdad que se propagaba a un ritmo indetenible. Benjamin observó el video en silencio, apretando la mandíbula a cada segundo. Al terminar, dejó el teléfono con tanto cuidado que casi daba miedo. Entonces me miró, con una mirada fría y penetrante, sin la calidez que le quedaba. «Esa era una de nuestras tiendas», dijo en voz baja. «¿Mi tienda?» Asentí. «¿Tus empleados? ¿Tu marca?» Exhaló lentamente, y sus nudillos se blanquearon contra el borde del escritorio. «¿Quién era?» «Un hombre llamado Preston», dije en voz baja. «Trabaja con la gerencia regional». El gerente de la tienda tampoco lo detuvo. Benjamin se quedó de pie, con el rostro indescifrable. Sin gritos, preguntó casi para sí mismo. «Sin defensa. ¿Ni una sola persona?» «Ninguna», susurré. Se dio la vuelta, mirando por la ventana hacia la luz del día que se desvanecía. «Una vez me dijiste que el poder no se trata de control, se trata de responsabilidad», murmuró. Parece que olvidé esa lección. Luego, respirando hondo, cogió el teléfono y marcó un número. Su voz era tranquila, firme, pero había una voz de acero. «Comunícame con todos los gerentes regionales. Tenemos una reunión de emergencia mañana por la mañana, a las 8 en punto. Sin excusas». Colgó la llamada y me miró. «No tienes que hacer nada», dijo con suavidad. «Ya has hecho suficiente». Esa noche,
Permanecí despierto en la cama mientras la tormenta afuera finalmente amainaba. La lluvia azotaba las ventanas. Los truenos retumbaban en la ciudad. Y me di cuenta de algo. El silencio no era debilidad. Fue una preparación. De esas que preceden al cambio. De esas que se construyen silenciosamente hasta que es imposible ignorarlas. No necesitaba gritar pidiendo justicia. El mundo ya estaba observando. Y por la mañana, el mismo imperio que una vez me menospreció aprendería lo que sucede cuando la dignidad de una mujer se convierte en la tormenta que nunca vieron venir. Por la mañana, toda la ciudad había visto el video. Los medios lo reprodujeron sin parar, y las etiquetas con mi nombre y el de su empresa fueron tendencia en todas las plataformas. Benjamin apenas dijo una palabra durante el desayuno. No le hizo falta. Su silencio tenía más peso que cualquier arrebato. Podía notar que ya había decidido qué pasaría después. Cuando su asistente llegó a recogernos, parecía nerviosa, como si se encaminara hacia una tormenta que no podía predecir. El viaje en coche fue silencioso, demasiado silencioso. Vi la ciudad difuminarse por la ventana mientras mi mente repasaba el día anterior a destellos. La risa, la bofetada, el escozor de la humillación. Solo que esta vez, no me sentí impotente. Me sentí serena, lista. Cuando llegamos a la tienda insignia, ya había periodistas reunidos afuera, con los micrófonos apuntando hacia las puertas de cristal, esperando respuestas. Los empleados susurraban entre sí, pálidos de ansiedad. No esperaban que apareciera el director ejecutivo en persona, y mucho menos con la mujer del video caminando a su lado. Benjamin me abrió la puerta con expresión firme. ¿Lista?, preguntó. Sonreí levemente. Más que nunca. El sonido de mis tacones contra el suelo de mármol resonó en la silenciosa tienda. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Gerentes, dependientes, incluso los mismos clientes que antes se habían reído, ahora se quedaban paralizados. Y allí estaba él, Preston, de pie cerca del mostrador, fingiendo inspeccionar un expositor. Pero su rostro lo delataba. El miedo se asomó a su sonrisa arrogante al reconocerla. Su voz tembló levemente al tartamudear. Tú eres la mujer de ayer. Benjamin dio un paso al frente, con un tono sereno y preciso. No es solo la mujer de ayer, dijo. Es mi esposa. Las palabras resonaron por la sala como una onda expansiva. Nadie se movió. Nadie respiró. Preston parpadeó rápidamente. Su confianza se derrumbó. Señor, yo no lo sabía. La mirada de Benjamin se endureció. Ese es el punto. No te importó saberlo. La trataste como si fuera inferior a ti porque parecía ordinaria. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre qué clase de personas dirigen mis tiendas. Se giró hacia el gerente, el mismo hombre que se había reído con Preston el día anterior. Te quedaste de pie y viste cómo sucedía. Considera este tu último día en mi empresa. El rostro del hombre palideció. Preston intentó intervenir. Señor, por favor. Solo estaba defendiendo. ¿Defendiendo qué? La voz de Benjamin cortó el aire como un trueno. Tu ego, tu ignorancia. No la defendiste. La agrediste. Seguridad llegó silenciosamente, como si lo hubiera llamado solo el tono de Benjamin. Escoltalo afuera, ordenó Benjamin. Y asegúrate de que todos los directores regionales sepan que cualquiera que trate a un cliente con falta de respeto nunca volverá a trabajar para mí. Mientras sacaban a Preston, los empleados guardaron silencio. Las mismas personas que antes me miraban como si no perteneciera, ahora me miraban avergonzadas. No me regodeé. No sonreí. Simplemente los miré a los ojos y les dije: la próxima vez, antes de juzgar a alguien por su ropa, recuerda este momento. Benjamin me tomó la mano y me la apretó suavemente. Las cámaras del exterior destellaron a través del cristal, capturando el momento exacto en que se invirtieron las tornas. Por primera vez desde aquel horrible día, sentí una cálida serenidad que me invadía. No por la venganza,
sino por la justicia impartida sin un solo grito. Porque el verdadero poder no necesita gritar. Simplemente llega silencioso, decidido e inolvidable. La tienda se sentía diferente esa mañana, como si el aire mismo hubiera cambiado. Los susurros habían desaparecido, reemplazados por algo más silencioso, algo más denso, una conciencia más profunda. El personal ahora estaba más erguido, sus sonrisas ensayadas, reemplazadas por una genuina humildad. Las palabras de Benjamin aún flotaban en el aire, resonando en cada rincón de la sala. Pero lo que más me importaba no era su autoridad. Fue el silencio que siguió. El que surge cuando la gente finalmente comprende el peso de lo que ha hecho. Me giré para mirarlos, no como la esposa de un director ejecutivo ni como una víctima, sino como una mujer que había visto las dos caras de la humanidad. La arrogancia de la riqueza y la silenciosa fuerza de la dignidad. Mi voz era firme al hablar. Me juzgaron porque parecía común y corriente. Se burlaron de mí porque no encajaba en su idea de lo que pertenece a este lugar. Pero déjenme decirles algo. Hice una pausa, observando cada rostro. Nunca se sabe con quién se está hablando ni qué batalla ya han librado solo para estar donde están. Nadie se movió. Nadie se atrevió a apartar la mirada. Benjamin retrocedió, dejándome tomar la palabra. Ya no se trataba de él. Se trataba de lo que representaba este momento. Por cada persona que alguna vez había sido humillada por no parecer lo suficientemente rica, por no ser lo suficientemente importante, sentí que mi voz se reafirmaba al decir, la amabilidad no cuesta nada, pero la crueldad siempre lo cuesta todo. Algunos se rieron de mí ayer, y otros guardaron silencio. Ambos duelen por igual. Pero hoy, tú decides qué tipo de persona serás en el futuro. Algunos empleados bajaron la cabeza. La joven de la caja, la que me había ignorado, lloraba en silencio. No la odiaba. De alguna extraña manera, la aplasté. Era solo otro producto de un mundo que confunde el dinero con el valor. Benjamin se volvió hacia la multitud. Mi esposa construyó los cimientos de esta empresa conmigo. Las políticas, la capacitación, el lema, cada cliente importa. En algún momento, ese mensaje se perdió. No volverá a suceder. Suavizó la voz al mirarme. De hoy en adelante, ella liderará nuestra nueva iniciativa, el programa de humanidad. Todos los empleados, desde el gerente hasta el aprendiz, aprenderán el valor de la empatía y el respeto. Los aplausos llenaron lentamente la sala. Esta vez no fueron forzados. Fueron reales. Sentí que algo se aflojaba dentro de mí. Un dolor que había albergado durante mucho tiempo finalmente se aliviaba. Más tarde esa noche, al ponerse el sol, me senté en el balcón de nuestra casa, viendo cómo la luz se derramaba sobre el horizonte. La ciudad bullía abajo, aún viva con la historia que había arrasado en Internet. Mi nombre era tendencia, pero no me importaba la fama ni la validación. Lo que importaba era que la lección había llegado donde debía. Benjamin se unió a mí en silencio, ofreciéndome una taza de té. Lo cambiaste todo hoy, dijo en voz baja. Sonreí levemente. No, susurré, mirando el cielo que se desvanecía. Ellos cambiaron. Solo les recordé que ese momento no fue venganza. Fue redención. No para mí, sino para un mundo que había olvidado la simple verdad de que el respeto no es un lujo. Es una elección. Y a veces el acto de dignidad más silencioso puede resonar más fuerte que cualquier bofetada. Ese día aprendí que la venganza más ruidosa no es responder a gritos. Es levantarse silenciosamente con gracia. Si alguien alguna vez te humilla, recuerda que el silencio tiene poder y la dignidad nunca se doblega.